Bueno chicos, vamos a entrar rápidamente en el concepto de derivadas, aplicando límites, para luego ir avanzando con el cálculo de estas derivadas. Vamos primero al concepto para ver de qué se trata. ¿Qué es una derivada? Vamos a dibujar una función cualquiera. Por ejemplo, esta, en la cual tengo, fíjense, una función y igual a f de x cualquiera también. Elijo un punto al azar, que puede ser este, que tiene una abscisa x1 y una ordenada y sub 1. Y supongamos que se me ocurre incrementar x1 en un delta x. Por ejemplo, hasta acá. En un delta x incremento, llego hasta acá, y esto me da un punto x1 más delta x. Obviamente me estoy referenciando a un segundo punto de la función f de x. Es decir, me estoy referenciando a este, que sería y sub 1 más delta i, siendo este incremento delta i, así como el incremento en x es delta x. Perfecto. Si se nos ocurre trazar una recta que corte a ambos puntos, como ser esta recta me une al punto de abscisa x1 ordenada y1 con este punto x1 delta x con y1 delta i. Tengo una recta que corta a una curva cualquiera. ¿Tiene alguna característica especial esa recta? Y no. A ver, esa recta forma un triángulo rectángulo con el eje x. Ese ángulo es el alfa. Y podríamos decir, ¿esta recta funciona como una cuerda? Sí, funciona como una cuerda de este arco que se forma. ¿Y qué otra cosa puedo decir? Y lo único que puedo decir es que la tangente trigonométrica de ese ángulo es igual a delta i sobre delta x. O sea, cateto opuesto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Puedo decir otra cosa de esa recta? Y no tiene otra característica. Ahora, ¿qué pasa si el delta x comienza a hacerse cada vez más chico, más chico, más chico, más chico? Quiere decir que este punto comenzaría a acercarse al punto x1. Voy a dibujar la misma función, o tratando de que se le parezca por lo menos a la primera. Y fíjense lo que vamos a tener. Acá tenía el punto x1, ¿no es cierto? xy. Cuando este punto se fue acercando hasta casi tocar el punto x1, o sea, hasta prácticamente estar a una distancia infinitamente pequeña entre este punto y este punto, lo que era una recta cuerda, ahora se me va a convertir en una recta tangente. ¿Qué entendemos por recta tangente? Y lo que entendemos que es, aunque no sé si se ve muy bien ahí, es una recta que apenas toca, apenas roza a la función f de x en ese punto. Reparen, tengan en cuenta que yo dije que el punto este comenzaba a acercarse hasta el x1, pero nunca dije que lo tocara. Nunca dije que se solapara con el punto x1. Hasta ahí me van siguiendo. Muy bien, en el momento en que prácticamente en el punto x1 prácticamente se produjo el solape, prácticamente dije, no estoy diciendo que se produce, entre este punto y este punto que se fue acercando, esta recta que antes era cuerda, ahora se convierte en una recta tangente. O sea, para que esté bien dibujada, esta recta tiene que tocar solamente al punto de tangencia ahí.
En ese momento, chicos, en ese momento, la tangente trigonométrica de esa recta se convierte en la derivada de la función en ese punto. De vuelta, porque acá, a ver, siempre se les va a producir lo que nos tocó a nosotros cuando estudiábamos, cierta confusión porque estamos hablando de dos tangentes en distintos sentidos. De vuelta, esta recta verde que toca dos puntos distintos es una recta cuerda, ¿de acuerdo? Cuando este punto se va acercando hasta X1, llega un momento en que prácticamente lo solapa, prácticamente lo toca. En ese punto, la recta verde se convierte en tangente de la curva en ese punto. El ángulo que antes era un ángulo cualquiera, que nos interesaba solamente para plantear la tangente del mismo, ahora es un ángulo distinto que nos permite calcular la derivada. ¿Y cómo defino la derivada ahora? Digo de que y', o sea, la derivada de la función para x igual a x1, no es otra cosa que la tangente de alfa. ¿Pero qué tangente? De este alfa. Entonces, reparen que la definición de la derivada de una función en un punto dice: la derivada de una función f de x cualquiera en un punto x igual a x1 es la tangente trigonométrica de la recta tangente a la curva en ese punto. Repito, la derivada de esta función f de x en el punto x igual a x1 es la tangente trigonométrica de la recta tangente a la curva en ese punto. Estoy hablando de dos tangencias, ¿eh? ¿Entienden la diferencia? Solamente eso, estamos hablando de una tangente trigonométrica. Cuando les haga este otro ejemplo, lo van a entender perfectamente. Miren, para que no se confundan, vamos a dibujar otra función, supongamos esta, y vamos a plantear distintas rectas tangentes a esa curva en distintos puntos. Por ejemplo, acá, en este punto, por ejemplo, acá, en este punto, por ejemplo, acá, en este punto, aquí, en este punto, y aquí, en este punto. Entonces, si alguien me pregunta, para ver si entendí bien el concepto de derivada, a ver, dígame, ¿cuáles son las derivadas de la función f de x en cada uno de los puntos que hemos dibujado? x1, x2, x3, x4, x5. Es fácil, miren lo que hacemos. Trazamos una recta que sea tangente a ese punto. Trazamos otra recta que sea tangente al punto que sigue. Trazamos otra recta tangente a este otro punto. Otra recta tangente a este otro punto. Otra recta tangente a este otro punto. Entonces dicen, pero está bien, usted trazó las rectas tangentes, pero ¿cuál es la derivada? Es muy sencillo. La tangente trigonométrica de alfa 1, la tangente de alfa 1 es la derivada de la función en x igual a x1. En este caso, el ángulo de tangencia es 0. Entonces quiere decir que ahí no existe la derivada. En este caso, la tangente trigonométrica de alfa 3, la tangente de alfa 3 es la derivada de la función en el punto x igual a 3. La tangente de este ángulo, alfa 4, la tangente de alfa 4 es la derivada de la función para x igual a x4. Y finalmente, la tangente de alfa 5, la tangente de alfa 5 es igual a la derivada de la función para x igual a 5. Entonces, chicos, de vuelta, ¿qué es la derivada de una función?
en un punto determinado. Es la tangente trigonométrica, primer concepto de tangente, de la recta tangente a la curva en ese punto. Aquí tengo una recta tangente, otra. ¿De acuerdo? Bien. A ver, repasemos qué hicimos para calcular la derivada en este punto x1. ¿Qué hicimos primero? Miren, teníamos que calcularlo acá, ¿de acuerdo? Tomamos un punto cualquiera. Incrementamos, por haberlo tomado, el x en un delta x. Vinimos acá. Subimos y nos encontramos con ese punto. Por haber incrementado el x en un delta x, se incrementó la altura de la función en un delta y. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que formamos? Aunque no se los dije en forma expresa, formamos esto que no es otra cosa que el cociente incremental. Cociente incremental. Que no es otra cosa que la tangente trigonométrica de la recta cuerda en este caso. ¿De acuerdo? Estamos calculando la derivada. Bien. ¿Qué hacemos después? Comenzamos a achicar el delta x. Achicar, hasta que este punto prácticamente coincide con este. En ese momento, la tangente trigonométrica del nuevo ángulo, de este nuevo ángulo, es la derivada de la función en un punto. ¿Me siguen? Ahora ustedes dirán, bueno, pero está perfecto, entendí el concepto de tangencia y de derivada. ¿Cómo se aplica prácticamente esto? Bueno, vamos a un ejercicio cualquiera. Vamos a un ejercicio cualquiera. Por ejemplo, a ver, vamos ahí al caso del ejercicio y igual a x cuadrado más x más 2. Es una parábola cualquiera. Una parábola que tiene las ramas para arriba, de lo que sabemos viendo la expresión. Es una parábola que es, por ejemplo, así. No sabemos si corta o no corta el eje X todavía. No sabemos si es una parábola de este tipo que corta al eje X. Eso lo sabremos después. Pero sí sabemos que es una parábola. Entonces la pregunta es, bueno, quiero calcular la derivada de esta función en el punto, qué sé yo, si X vale 1. Quiero calcular la derivada. Entonces hacemos lo mismo que hicimos hasta ahora. A ver, síganme. Primero, incremento el x, fíjense acá, incremento el x en un delta x, ¿de acuerdo? Hago lo mismo ahí, miren. Digo, x más delta x es al cuadrado más x más delta x más 2. Es decir, donde estaba el x, lo incremento en un delta x, ¿lo ven? Si está al cuadrado, también queda al cuadrado. X más delta x más 2. ¿Qué pasaba, chicos, cuando hacía eso? Fíjense acá de vuelta. Cuando incrementaba el delta x, ¿qué pasaba? Se me incrementaba el delta y. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que me va a quedar en el primer miembro y más delta y. Resuelvo este paréntesis y me queda cuadrado del binomio, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más x, más delta x, ahí no puedo hacer nada, más 2. Pero todavía no puedo formar esto. Miren, volvemos acá. Reparen que primero formamos el cociente incremental, o sea, la derivada, la tangente trigonométrica de este ángulo alfa que forma la recta cuando es cuerda, no cuando es tangente. Bueno, hagamos lo mismo. Entonces, ¿qué digo? Primero voy a sacar el y, lo voy a mandar al otro lado. Entonces tengo que delta y va a ser igual a x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado más x más delta x más 2
menos i. O sea, esto lo voy a pasar. ¿Por qué lo voy a pasar? Y porque quiero que me quede el delta i solo. Bien. Pero el i era x cuadrado más x más 2. Si lo paso al segundo miembro, cambian todos los signos. Y me queda x cuadrado menos x menos 2. Simplifico lo que pueda. Se va x cuadrado con x cuadrado. Se va este x con este x. Se va este 2 con este 2. Y me queda 2x delta x más delta x al cuadrado más delta x. ¿De acuerdo? Me queda este término que no hemos podido simplificar, este y este. Bien, ¿qué tengo ahora? ¿Tengo delta i? No, no tengo que tener delta i, tengo que tener el cociente incremental. Perfecto. Voy a dividir entonces delta i por delta x para ir armando el cociente incremental. Esto va a ser igual a 2x delta x dividido delta x más delta x al cuadrado dividido delta x más delta x sobre delta x. Simplifico lo que pueda. A ver, se va este con este se me va con este se me va con este y me queda 2x más delta x más 1. Ahora, ¿esto qué es? Lo que acabamos de calcular. Es la tangente del ángulo. Acá volvamos, miren, miren chicos. Es la tangente, o sea, el cociente incremental. O sea que hasta ahora estoy acá. Estoy con la recta cuerda. Ahora, voy a empezar a achicar el delta x para que este punto pase hasta acá. Es lo que ahora hago. ¿Con qué? Con límite. Entonces digo, el límite para delta x tendiendo a 0 de delta i sobre delta x va a ser igual. Donde está delta x reemplazo por 0. 2x más 0 más 1. Es decir, me queda 2x más 1. ¿Qué es 2x más 1? Es la derivada. Es la derivada de la función en cualquiera de los puntos de la misma. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que dice usted? La derivada, porque yo he dicho, no le he puesto todavía al x un número particular. Es la derivada. ¿Y cómo se llama esa? Genérica. A ver, fíjense esta curva estrambólica. Cada uno de estos puntos tiene una derivada genérica. Es decir, la tangente trigonométrica de alfa 1 es derivada así, en el punto x1. Acá es 0. En el punto x3 la derivada en este punto es la tangente trigonométrica de alfa 3. Y así sucesivamente. Y esta es la derivada genérica de la función en cualquiera de los infinitos puntos de la misma. Ahora, si digo, si x vale 1, como nosotros habíamos propuesto, eso implica que y' para x igual a 1, y' es la derivada, va a ser igual a 2 por 1 más 1, es decir, 2 más 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Es decir, el valor 3 es la derivada de la función parabólica dada en el punto x igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Y qué es? A ver, la otra pregunta sería, me estoy imaginando cosas. A ver, ustedes dicen, ¿entonces las derivadas siempre son números? Claro, las derivadas siempre son números, porque son la tangente trigonométrica de rectas tangentes a la curva en un punto. En este caso, la derivada vale 3.